Era nuestro aniversario, había planeado una sorpresa, pero la verdadera sorpresa me esperaba en su teléfono. Una serie de mensajes explícitos entre ella y un chico de su oficina. En ese instante, mi corazón no se rompió, se congeló. No hubo furia desbordante, solo una calma profunda y escalofriante. Decidí entonces que haría que ambos se arrepintieran de haber nacido. Hoy era nuestro 5º aniversario de bodas. Había pétalos de rosas rojas esparcidos por el suelo de la sala. Una botella de champán se enfriaba en una cubitera, con gotas de condensación escurriendo por los lados. Salí temprano del trabajo para prepararlo todo, con ganas de sorprender a mi esposa. Se llama Chloe, la mujer a la que perseguí durante 3 años antes de que finalmente fuera mía. La mujer que creía que era la luna y las estrellas. Ahora mismo, supuestamente estaba trabajando hasta tarde en la oficina, o eso creía. Su teléfono, olvidado en la mesa de la entrada, se iluminó. Una notificación de iMessage. El nombre del contacto era Ryan Marshall, trabajo. No le di mucha importancia, salvo que me pareció extraño que se hubiera olvidado el teléfono. La pantalla se iluminó de nuevo. Otro mensaje de Ryan. Cariño, te extraño. Me quedé paralizada. El ramo de rosas que tenía en la mano de repente me pareció afilado y burlón. Como poseída, cogí su teléfono. Ingresé su contraseña. Abrí iMessage. Hice clic en la conversación con Ryan Marshall. Me temblaban los dedos. El registro de chat era un trozo de hielo, que se me clavaba cada vez más en el corazón con cada desplazamiento. Anoche fue increíble. Tu marido es tan inútil. No puedo creer que tenga una diosa como tú y no pueda satisfacerte. Por favor. Esa fue la respuesta de Chloe. Es un robot. Solo sabe trabajar. Supongo que sé cómo sacarte de quicio. ¿Cuándo será la próxima vez? ¿Qué ganas? Tranquilo, tigre. Tengo que actuar en nuestro aniversario esta noche. Espera mi señal. Tengo tanta envidia de él. De casarme contigo. ¿Celosa? Solo tiene el título. Mi corazón y mi cuerpo son tuyos desde hace mucho tiempo. Subí la página. Y empeoró. Fotos explícitas, mensajes de texto con contenido sexual explícito, planes para su próxima reunión secreta. Cada palabra era como un hierro de marcar que se me clavaba en la vista. Mi corazón pareció detenerse. Sentía que la sangre se me estaba convirtiendo en lodo en las venas. No había nada de la ira explosiva que esperaba. No había necesidad histérica de gritar y exigir respuestas. Solo había un frío que me calaba los huesos. Se extendía desde las yemas de los dedos hasta las extremidades, hasta que sentí que todo mi corazón estaba congelado. Así que los últimos 5 años de amor y afecto habían sido una mentira. La esposa que tanto apreciaba había estado gimiendo bajo las garras de otro hombre. Y yo era un patético idiota. Una coartada conveniente para su romance. La escena romántica en la sala. Las rosas. El champán. Ahora parecía una broma elaborada a mi costa. Levanté mi teléfono y empecé a tomarle fotos a su pantalla. Captura tras captura. Me aseguré de que cada palabra y cada marca de tiempo estuvieran perfectamente claras. Luego, envié las imágenes a mi teléfono por AirDrop y borré la transferencia de su dispositivo. Volví a dejar su teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia abajo, tal como lo encontré. Mi reflejo en el espejo del pasillo era el de una desconocida. Un rostro inexpresivo con una mirada terriblemente vacía. No, no estaban vacíos. Algo dentro de ellos se agrietaba. Algo más crecía a una velocidad aterradora. Odio. Un deseo de destrucción total. Chloe. Ryan, te haré pagar por cada gramo de este dolor. Te haré desear no haber nacido. Venganza. Sí. Venganza. Una vez que la idea arraigó, se propagó como un reguero de pólvora, incinerando hasta el último vestigio de amor y razón que me quedaba. Ese hombre. Ryan Marshall. En los mensajes sonaba tan presumido, tan arrogante. Él sería el primero. Necesitaba mantener la calma. Absolutamente,
con una calma quirúrgica. La ira solo me llevaría a errores. Me quité la chaqueta y la tiré al sofá. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua helada. Los cubitos chocaron contra el vaso. Un sonido agudo y limpio que reflejaba la frenética tensión de mis nervios. Necesitaba información. Todo lo que pudiera encontrar sobre Ryan Marshall. El teléfono de Chloe probablemente tenía más, pero no podía arriesgarme a tocarlo de nuevo. Les daría la pista. Caminé por la sala, con la mente acelerada. Ryan. El colega de Chloe. ¿De qué departamento? ¿Cuál era su puesto? Recordé que Chloe mencionó su nombre varias veces de pasada. Su tono, tan despreocupado, no me hizo sospechar nada. Era una actriz increíble. Abrí mi portátil y empecé a buscar. La página web de la empresa de Chloe. El directorio corporativo. La biografía del equipo. Ahí estaba. Ryan Marshall, gerente de marketing. En su primer retrato, lucía gafas de montura metálica y una cálida sonrisa. Parecía un gran profesional, un pilar de la comunidad. Este era el rostro que había escrito todos esos insultos sobre mí. Este era el hombre que había tocado a mi esposa. Me quedé mirando la pantalla, con los nudillos blancos mientras apretaba los puños. Gerente de marketing. No es un ejecutivo de alto nivel, pero tiene suficiente rango para tener acceso a los recursos de la empresa. Seguí investigando. Redes sociales. LinkedIn. Instagram. Facebook. No tenía mucha presencia pública. Era cuidadoso. O, mejor dicho, se le daba bien esconderse. Eso solo me reafirmó. Cuanto más perfecto parece alguien en apariencia, más suciedad suele esconder debajo. Necesitaba una forma de entrar. Un punto débil que pudiera explotar para arruinar su reputación y hacerle sufrir. A su familia. Su carrera. ¿Cuál era su vulnerabilidad? Entré en Internet y contraté a un investigador privado. Las instrucciones eran sencillas. Descubra todo lo que hay que saber sobre Ryan Marshall. Cuanto más detallado, mejor. El dinero no era un problema. Ahora mismo, lo único que me sobraba era un incansable afán de venganza y dinero. Me esforcé muchísimo durante años, amasando una pequeña fortuna para darle a Chloe una vida cómoda y segura. Parecía que el dinero ahora tenía un nuevo propósito. Mientras esperaba el informe del P.I.O., no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que hacer el papel del esposo amoroso, felizmente inconsciente de la traición de su esposa, aún absorto en la magia de nuestro aniversario. Tenía que ser el perfecto tonto. El sonido de una llave girando en la cerradura provenía de la puerta principal. Chloe estaba en casa. Rápidamente suavicé mis facciones en una sonrisa cálida y acogedora. ¿Has vuelto? ¿Por qué has tardado tanto? Chloe vio las rosas y se detuvo. Su expresión era una mezcla de sorpresa y un atisbo de culpa. Ay, cariño. Lo siento mucho. Surgió algo en el trabajo. Se acercó y me abrazó, apretando su mejilla contra mi pecho. Su perfume familiar, el aroma que antes me volvía loca, ahora me revolvía el estómago. Luché contra el impulso de apartarla, y en cambio, le di unas suaves palmaditas en la espalda. Está bien. El trabajo es lo primero. Mira, nos preparé una sorpresita. Mi voz era firme, sin delatar nada. Chloe me miró con los ojos un poco llorosos. Eres el mejor, Ethan. Se puso de puntillas para besarme. Instintivamente giré la cabeza lo justo para que sus labios se posaran en mi mejilla. ¿Qué pasa?, preguntó con un dejo de confusión en la voz. Nada. Dije, forzando una risita para disimular mi rigidez. El champán está listo. Celebremos. Me di la vuelta y caminé hacia la mesa del comedor, evitando su mirada. No podía dejar que me viera. Todavía no. La cena fue extrañamente normal. Chloe, aparentemente intentando compensar su retraso, no dejaba de ponerme comida en el plato y charlar un rato. Me describió cosas graciosas que sucedieron en la oficina, mientras observaba atentamente mis reacciones.
Le seguí la corriente, sonriendo y asintiendo en los momentos oportunos. Por dentro, reía fríamente. Cada palabra que decía se filtraba a través de sus mensajes obscenos con Ryan. Cada vez que se acercaba, la imaginaba apretada contra él en esas fotos. La comida no tenía sabor. Sentí como si masticara ceniza. Cariño, ¿por qué no nos acostamos temprano esta noche?, murmuró Chloe con un tono sugestivo. Su mano se posó suavemente en mi muslo. Mi cuerpo se puso rígido. Mi mano, escondida bajo la mesa, se cerró en un puño tan fuerte que las uñas se me clavaron en la palma. Respiré hondo, reprimiendo la oleada de náuseas que me subía por la garganta. De acuerdo, dije, tomando mi copa de champán para ocultar la furia fría en mis ojos. Pero déjame terminar esto primero. Me bebí el vaso de un trago. El líquido frío no apagó el fuego de mis entrañas. Voy a preparar la bañera, dijo Chloe, levantándose y contoneándose mientras caminaba hacia el baño. Ese paseo me fascinaba. Ahora me parecía vulgar. Mi teléfono vibró. Fue el detective privado con sus hallazgos iniciales. Target está casado. Su esposa es ama de casa. Tienen una hija de 5 años. ¿Casados? ¿Con una hija? Así que este tal Ryan no solo me engañaba a mí. Engañaba a su propia esposa e hija. Era una escoria especial. Una sonrisa fría y cruel se dibujó en mis labios. Excelente. Esto se puso mucho más interesante. Se oyó el sonido del agua corriendo en el baño. Chloe gritó, cariño, la bañera está lista. Puedes ir primero. Adelante. Tengo que revisar algunos correos del trabajo. Volví a llamar sin levantar la vista. Necesitaba tiempo para procesar esta nueva información y perfeccionar mi plan. Chloe no discutió. Oí el clic de la puerta del baño al cerrarse. Me quedé mirando la pantalla de mi portátil, con la mente trabajando a toda velocidad. Ryan Marshall estaba casado y tenía una hija. Eso significaba que él tenía mucho más que perder que yo. Su esposa, su hijo, la imagen cuidadosamente construida de un respetable hombre de familia. Todo era munición. Estaba a punto de aprender lo que se siente perderlo todo. Poco a poco, un investigador privado le llegó información actualizada. Target tiene una casa, una hipoteca, un BMW y también un préstamo. Gastos mensuales elevados, parece estar bajo cierta presión financiera. La relación con su esposa parece estable a simple vista, pero los vecinos reportan discusiones ocasionales, principalmente por dinero. El rendimiento laboral de Target es entre regular y bueno. Actualmente compite por un ascenso a director senior. Las piezas encajaban, formando una imagen clara en mi mente. Un hombre obsesionado con las apariencias, ambicioso, con dificultades económicas e incapaz de controlar sus instintos más bajos. ¿Un ascenso a director senior? Eso era perfecto. ¿Qué pasaría si estallara un escándalo masivo ahora mismo? Su carrera se acabaría. Su familia se desmoronaría. Su reputación quedaría destruida. Pensarlo me provocó un escalofrío de placer vengativo. Pero no fue suficiente. Quería más que eso. Quería que estuviera vivo, pero deseaba que estuviera muerto. La puerta del baño se abrió. Chloe salió, envuelta en una toalla, con el vapor pegado a su piel. Se acercó a mí y me rodeó el cuello con sus brazos. «Sigues trabajando, cariño», susurró, con su cálido aliento en mi oído. Luché contra una oleada de repulsión física. «Sí, casi termino. No te quedes despierto hasta muy tarde». Su voz era suave y dulce como la miel. Si no hubiera visto esos mensajes, me habría derretido. Habría creído cada detalle de este tierno acto. Pero no había peros. Un espejo roto no se puede recomponer. Mi corazón tampoco. Vete a la cama. Estaré allí en un rato. Dije con tono monótono. Chloe parecía un poco decepcionada, pero no insistió. Entró en el dormitorio. Estaba solo otra vez, solo se oía el suave tecleo de mi teclado. Estaba investigando el puesto de director senior al que competía Ryan.
La jerarquía interna de la empresa, sus posibles rivales, los ejecutivos a cargo de la promoción. Conozca a su enemigo. Conozca el campo de batalla. La venganza es una guerra que requiere una planificación precisa. No podía permitirme ni un solo error. Eran las 2 de la mañana cuando por fin tuve un borrador de mi plan. Primer paso, reunir pruebas. No solo del asunto, sino de cualquier otra falta profesional. Sobornos, fraude de gastos, lo que sea. Un gerente de marketing tiene acceso a presupuestos. Me sorprendería que estuviera limpio. Segundo paso, provocar un accidente. En el momento más crítico, haría que esta evidencia se descubriera accidentalmente. Idealmente, por alguien a quien le importara mucho impresionar, como su jefe. O su esposa. Tercer paso, quitarle la alfombra. Mientras él se esfuerza por controlar los daños, yo le daría el golpe fatal. Algo que le aseguraría perder su trabajo, su familia y todo lo que ama. La clave del plan era la precisión y el sigilo. Nunca podría conectarme con nada de eso. Sería un fantasma en la máquina, un titiritero en las sombras, observándolo caminar paso a paso hacia el abismo que le había preparado. Apagué la laptop y me froté las sienes. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente bullía con una energía frenética. Entré en la habitación. Chloe dormía profundamente, respirando profunda y uniformemente. Contemplé la apacible curva de su mejilla, una imagen que antes me reconfortaba tanto. Ahora, solo era una extraña, un chiste cruel. Me acosté a su lado, dejando un espacio amplio y frío entre nosotras. No dormí nada. A la mañana siguiente, me desperté y seguí con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Me duché, me vestí y empecé a preparar el desayuno. Cuando Chloe entró en la cocina, pareció sorprenderse de verme. Vaya, madrugaste hoy. No podía dormir, dije, dándole un vaso de agua tibia. Lo tomó, estudiando mi rostro con una expresión complicada. Sobre anoche. Lo siento. Estaba muy cansada, dijo en voz baja. ¿Se disculpaba por no acostarse conmigo? La ironía era tan intensa que podía sentirla. No te preocupes. Sé que trabajas duro, le dije, ofreciéndole una sonrisa de apoyo. Durante el desayuno, lo mencioné con un tono despreocupado. Oye, ¿ese chico de tu departamento, Ryan Marshall, está muy ocupado últimamente? La mano de Chloe se detuvo un instante antes de llevarse la cuchara a la boca. ¿Ryan? Ah, sí. Todo el equipo está abrumado con ese nuevo y gran proyecto. Él lo dirige, así que definitivamente está ocupado. Su voz sonaba perfectamente tranquila. Era buena. Vaya, lo vi en Instagram el otro día. No parecía muy ocupado. Seguí investigando. Chloe se rió. Ya sabes cómo es. Mucho trabajo y nada de diversión. Es uno de esos tipos con muchísima energía. Mucha energía, ¿verdad? Gestionar una campaña de marketing de día y acostarse con la esposa de otro por la noche. Apuesto a que eso requiere energía. Le devuelvo la sonrisa, con el rostro como una máscara de placidez. Supongo que sí. Ese breve intercambio lo confirmó. Chloe no tenía ni idea de que la estaba siguiendo. Seguía envuelta en su propia red de mentiras. Convencida de que podía tenerlo todo. Eso lo haría todo mucho más fácil. Después de que Chloe se fuera a trabajar, llamé al PAye. Quería centrarme en cualquier mala conducta profesional, sobre todo financiera. Además, vigila de cerca sus movimientos, sobre todo cualquier contacto que tenga con Chloe Davis. Listo, jefe. Después de colgar, pasé a la siguiente fase de mi plan. Necesitaba a alguien que pudiera acercarse a la esposa de Ryan. Alguien que apareciera en su vida en el momento justo. Y que esta persona no tuviera ninguna conexión conmigo. Pensé en mi viejo amigo de la universidad, Mark. Era socio de una importante agencia de reclutamiento de la ciudad. Conocía a todo el mundo. Lo llamé. ¿Ethan? ¿Cuánto tiempo sin hablar? ¿Qué pasa? La alegre voz de Mark resonó por el teléfono. Mark, necesito un favor. Dije,
yendo directo al grano. Dime qué es. Sabes que te apoyo. Necesito que me encuentres a alguien. Una mujer, preferiblemente casada y con hijos, inteligente, profesional, con don de gentes y quizás con experiencia en lidiar con maridos infieles. Mark guardó silencio un segundo. ¿En qué te estás metiendo, hombre? No. No es lo que crees. Lo interrumpí. Es por un asunto de negocios. Necesito que alguien contacte a la esposa de un competidor. Le inventé una mentira creíble sobre espionaje corporativo. No hizo más preguntas. Bueno, veré a quién encuentro. ¿Alguna otra especificación? Cuanto antes, mejor. El dinero no es un problema. Estoy en ello. Lo doy por hecho. Colgué, sintiendo un alivio. Estaban colocando las piezas del tablero. Durante los siguientes días, fui el marido perfecto. Fui a trabajar, llegué a casa puntual y le pregunté a Chloe qué tal le había ido el día. Una noche, cuando ella inició el sexo, reprimí el asco y seguí el procedimiento. Mientras gemía mi nombre, una fría y amarga ironía me invadió. Cada roce me recordaba su traición. Pero tuve que soportarlo. Fue un pequeño precio a pagar por lo que se avecinaba. Mi renovada atención pareció surtir efecto. Chloe bajó la guardia por completo. Empezó a mencionar a Ryan con más frecuencia, siempre como un colega normal. Hoy el jefe volvió a regañar a Ryan. Ese proyecto es un auténtico desastre. Ryan dijo que su hija estaba enferma, así que se tomó un par de días libres. Ryan esto, Ryan aquello. Cuanto más hablaba, más información me daba. Fui un cazador paciente, recogiendo con sigilo cada pieza. Mientras tanto, yo, entregaba oro. Target está en contacto frecuente con un proveedor. Se han realizado pagos sospechosos. Su relación con su esposa ha empeorado. Anoche tuvieron una pelea tremenda. Un vecino llamó a la policía. Target se reunió con Chloe Davis en el estacionamiento de la oficina hoy durante unos 10 minutos. Tuvieron intimidad física. Envió una foto. En la tenue luz del garaje, Ryan tenía a Chloe pegada a su coche, besándola profundamente. Ella le rodeaba el cuello con los brazos. Me quedé mirando la foto, sin expresión alguna, y tiré el teléfono al sofá. Perfecto. Las pruebas se acumulaban. El pez estaba a punto de morder el anzuelo. Entonces Mark llamó. Encontró al candidato perfecto. Se llamaba Sofía. Tenía unos 30 años, estaba divorciada y tenía una hija pequeña. Su exmarido la había engañado, y al parecer, ella lo había dejado en la ruina durante el divorcio. Ahora era directora de proyectos en una agencia de relaciones públicas y era conocida por su gran inteligencia. Es ella, le dije a Mark. Bueno, te he concertado una reunión mañana por la tarde. Te enviaré la dirección por mensaje. Al día siguiente, conocí a Sofía en un café tranquilo. Llevaba un blazer a medida y se movía con mucha confianza. Su mirada era inteligente y directa. Sofía, dijo, ofreciéndole la mano. Ethan, respondí, estrechándola. Tras un breve intercambio de palabras amables, le expliqué todo. Le expuse los aspectos básicos de Ryan y el papel que necesitaba que desempeñara, omitiendo cuidadosamente mi relación con Chloe y presentándola como una situación de negocios competitiva. Necesitaba encontrar la manera de conocer a la esposa de Ryan, Jessica, hacerme amiga suya y, en el momento oportuno, necesitaba que compartieras discretamente información poco favorecedora sobre su esposo, tal vez algunos rumores sobre su infidelidad o alguna pista sobre travesuras financieras en el trabajo. Sofía escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, por fin habló, con voz tranquila. Señor Carter, esto no parece una rivalidad empresarial típica. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de mí. Ni me inmuté. Solo necesita saber, señora Collins, que nuestro objetivo es una basura humana y que recibirá una muy buena compensación por su tiempo. Mencioné una cifra. Los ojos de Sofía se abrieron ligeramente antes de que su máscara profesional volviera a su lugar. La compensación es generosa. ¿Pero qué hay de los riesgos?
Te proporcionaré toda la información y el apoyo que necesitas para garantizar tu seguridad. Y cuando esto termine, además de tu pago, puedo ponerte en contacto con varios clientes de alto perfil. Ofrecí, endulzando el trato. Sofía lo pensó un momento. Necesito pensarlo. Por supuesto. Avísame mañana. Sabía que aceptaría. No era solo cuestión de dinero. Vi un destello de algo más en sus ojos. Un profundo desprecio personal por hombres como Ryan. Como era de esperar, recibí un mensaje de Sofía a la mañana siguiente. Estoy dentro. Excelente. El plan ya estaba en marcha. Le envié a Sofía el archivo completo para que orinara. Había recopilado información sobre la esposa de Ryan, Jessica Marshall, sus aficiones, las cafeterías que frecuentaba, el nombre del preescolar de su hija, todo. Sofía fue increíblemente eficiente. En 3 días, había orquestado el encuentro casual perfecto. Estaba aparcando cerca del preescolar y, sin querer, rozó el parachoques de la camioneta de Jessica. Se disculpó, insistió en pagar los daños de su bolsillo e intercambiaron números de teléfono. Jessica, impresionada por la mujer elegante y educada, quedó completamente desarmada. Un café llevó a otro, y pronto hablaron con regularidad. Sofía era una experta en conectar. Se conectaron gracias a los desafíos de la maternidad, las frustraciones de administrar un hogar y las dificultades generales de ser una mujer moderna. Sofía guió hábilmente sus conversaciones hacia sus matrimonios. Jessica no tardó mucho en empezar a confiar en su nueva amiga, quejándose de lo distante que se había vuelto Ryan, de lo ocupado que estaba con el trabajo y de lo frío que era con ella. Incluso confesó su persistente sospecha de que él podría no serle fiel. Todo iba según lo previsto. Sofía me enviaba actualizaciones diarias sobre su progreso. Yo era el director, sentado tras una cortina, observando cómo mi pequeña obra se desarrollaba exactamente como la había escrito. Mientras tanto, yo, seguía indagando en la vida profesional de Ryan y dio en el clavo. Encontró pruebas claras que demostraban que Ryan aceptaba sobornos de un proveedor de marketing. La cantidad no era tan grande como para condenarlo a cadena perpetua, pero era más que suficiente para que lo despidieran, arruinara su reputación y potencialmente lo metiera en problemas legales. Lo empaqueté todo, extractos bancarios, correos electrónicos incriminatorios y cronogramas, en un pequeño archivo ordenado. Luego, lo envié desde una dirección de correo electrónico anónima a 2 destinatarios, el departamento de auditoría interna de su empresa y el correo electrónico personal de su principal rival, para el ascenso a director senior. Después de hacer clic en enviar, sentí una fría y satisfactoria emoción. Ryan, tu pequeño reino está a punto de derrumbarse. Ahora solo me quedaba esperar. Esperar a que comience la investigación interna. Esperar a que su competidor actúe. Esperar a que las semillas de duda que Sofía sembró en la mente de Jessica broten y florezcan. Y esperar a que la última pieza del rompecabezas encajara. Chloe, ajena a la tormenta que se avecinaba, permaneció felizmente inconsciente. Continuó actuando como una esposa devota, quejándose de vez en cuando de que Ryan parecía muy estresado últimamente o de que había estado de muy mal humor. Solo sonreía y escuchaba, con el corazón congelado, como un mar en calma. El huracán se acercaba y me encontraba esperándolo con ilusión. Me moría de ganas de ver la cara de satisfacción de Ryan cuando todo se desvaneciera. Estaba deseando ver la expresión de Chloe al comprender la verdad. El fuego de la venganza ardía intensamente en mi interior. Y esto era solo el principio. 6. El ambiente en la empresa de Chloe empezó a cambiar. Se sentía la tensión en el aire. La gente susurraba en los pasillos, con la mirada fija en el departamento de marketing, concretamente en la oficina de Ryan. Tenía un aspecto fatal. Se distraía en las reuniones, tenía el rostro pálido y demacrado, y les gritaba a su equipo por pequeños detalles. Caminaba por la oficina a toda velocidad, como si intentara escapar de su propia sombra. La pista anónima estaba surtiendo efecto. La auditoría interna era una guillotina que pendía sobre su cabeza. Aún no había caído, pero el destello de la cuchilla era suficiente para hacerle sudar. Los informes del PIS lo confirmaron. Auditoría interna entrevistó a Ryan 2 veces, pidiéndole que explicara varios pagos sospechosos a proveedores.
Intenta aparentar calma, pero hace llamadas desesperadas después del trabajo. Su rival para el ascenso, un vicepresidente llamado Markson, ha estado inusualmente activo, reuniéndose con la alta dirección. Sin duda, está aprovechando esta situación. Observé desde la distancia cómo mi presa se debatía en la trampa. Me sentí como un gato jugando con un ratón. No tenía prisa por asestarle el golpe mortal. Quería prolongarlo, dejarlo sumido en su propio miedo y desesperación hasta que quedara completamente exhausto. En casa, la operación de Sofía avanzaba a la perfección. Ella y Jessica ahora eran mejores amigas y lo compartían todo. Jessica confiaba plenamente en Sofía. Se desahogó sobre el reciente comportamiento errático de Ryan. Ha sido terrible en casa, Ethan. Explota por nada. Sale cada vez más tarde. Dice que son cenas de trabajo, pero tengo la sensación. ¿Crees que está saliendo con otra?, preguntó Jessica con la voz entrecortada. Sofía interpretó su papel maravillosamente. No lo confirmó ni lo negó. Solo suspiró con compasión. Vaya, cuando se estresan, tienen tantas tentaciones. Entonces preguntó con naturalidad, ¿alguna vez has intentado mirar su teléfono? Jessica dudó. Nunca me deja tocar su teléfono. No lo hace. El tono de Sofía estaba impregnado de la sorpresa justa. Es un poco extraño, ¿verdad? Es decir, ¿que podría ocultarle a su propia esposa? Esa pregunta fue como una astilla clavada en la mente de Jessica. Ella empezó a observarlo, esperando una oportunidad. Yo ya había conseguido la contraseña del teléfono de Ryan. Sofía encontró una forma ingeniosa de decírsela a Jessica sin querer. No pregunté cómo. Confié en sus métodos. Y, tal como lo predecí, Jessica actuó. Una noche, tarde, después de que Ryan se durmiera profundamente, buscó su teléfono. ¿Qué encontró? Yo no estaba allí, pero podía imaginármelo perfectamente. Los hilos gráficos de iMessage. Las fotos descaradas. Los planes para sus encuentros. Y, por supuesto, las conversaciones entre Ryan y Chloe. Tu marido es un inútil. No puedo creer que tenga una diosa como tú y que no pueda satisfacerte. A él, por favor. Es un robot. Solo sabe trabajar. Le tengo muchísima envidia. Casarse contigo. Celoso. Solo tiene el título. Mi corazón y mi cuerpo han sido tuyos desde hace mucho tiempo. Leyendo esas palabras, enviadas por su propio esposo. Esa noche, se desató el infierno en la casa Marshall. Sonidos de cristales rotos. Gritos de mujer. Rugidos de hombre. Había tanto ruido que los vecinos llamaron a la policía. 7. El detective privado me envió fotos de la escena. Jessica estaba histérica, arañando la cara de Ryan, dejándole profundos arañazos rojos. Ella aferraba su teléfono, con la pantalla congelada en su conversación con Chloe. Ryan intentaba quitárselo. Todo era un caos. La policía llegó y logró restaurar una paz temporal y frágil. Al día siguiente, Ryan apareció en la oficina con el mismo aspecto que si hubiera estado en una pelea de bar. Tenía ojeras. Un labio hinchado y arañazos en la mejilla imposibles de ocultar. Todos lo vieron. Los rumores se dispararon. Algunos decían que maltrataba a su esposa. Otros murmuraban que lo habían pillado siendo infiel. Auditoría Interna lo citó para otra reunión. Su tono, mucho más agresivo esta vez. Su mala conducta profesional, sumada a este escándalo personal tan público, lo había vuelto tóxico. Su rival, Markson, aprovechó la oportunidad. En una reunión de liderazgo, hizo un comentario mordaz sobre la importancia de mantener los estándares morales de la empresa y cómo una manzana podrida puede arruinarlo todo. No mencionó el nombre de Ryan, pero todos sabían a quién se refería. Ryan estaba allí sentado, con el rostro pálido, incapaz de articular palabra. Sus defensas se desmoronaban. Empezó a llamar a Chloe frenéticamente. Yo, tenía su teléfono intervenido. Chloe, tenemos un problema. La voz de Ryan temblaba. ¿Qué pasó? Chloe parecía alarmada.
Jessica vio nuestros mensajes. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Gritó. No lo sé. Revisó mi teléfono mientras dormía. ¿Lo vio todo? La voz de Chloe temblaba. ¿Todo? ¿Cómo que todo? Ryan claramente no había comprendido la magnitud del desastre. Lo que dijimos. Fotos. Hubo una pausa. Entonces la voz de Ryan regresó, llena de desesperación. Ella lo vio todo. Te vio llamando robot a tu marido. Chloe se quedó sin aliento. Se acabó. Terminamos. Chloe, tienes que ayudarme. Tienes que hablar con ella. Explícamelo, suplicó. ¿Explicar qué? Que solo éramos amigos. Chloe replicó con una risa amarga. Ryan, tú fuiste quien me metió en esto. Yo te metí en esto. Estabas más que dispuesto. Su conversación rápidamente pasó del pánico a acusaciones desagradables y desesperadas. Escuché la grabación. Mi expresión no cambió. Que los perros se peleen entre sí. ¡Qué sonido tan bonito! Las cosas en la empresa empeoraron para Ryan. La investigación se intensificó. Fue suspendido oficialmente, pendiente de despido. Sus cuentas corporativas fueron congeladas. Se rumoreaba que lo iban a despedir. La guerra en casa seguía en su apogeo. Jessica no lo dejaba escapar. Llamó a Sofía, sollozando, contándole todo. Siguiendo mis instrucciones, Sofía la guió con delicadeza. Un hombre así no merece una segunda oportunidad, dijo Sofía con firmeza. ¿Pero qué pasa con nuestra hija?, lloró Jessica. Por el bien de tu hija, tienes que dejarlo, respondió Sofía con frialdad. ¿Quieres que crezca sabiendo que su padre es un tramposo y posiblemente un criminal? ¿Un criminal? Jessica se quedó atónita. Sofía hizo una pausa, como si dudara si decir más. Luego, a regañadientes, reveló lo que había oído sobre los problemas financieros de Ryan en el trabajo. Había oído rumores de que aceptaba sobornos. Mucho dinero. Ese fue el golpe final. La imagen que Jessica tenía de su marido quedó completamente destrozada. No solo la había traicionado. Era un delincuente común. Su amor por él se transformó en puro desprecio. Contactó con un abogado especializado en divorcios. Y envió una carta formal firmada al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, denunciando oficialmente sus delitos financieros como ciudadano preocupado y cónyuge. La carta de su propia esposa fue la gota que colmó el vaso para Ryan. La empresa inició de inmediato una auditoría forense exhaustiva. Ryan fue escoltado fuera de un edificio. Le confiscaron el teléfono y la computadora portátil. Estaba aislado del mundo exterior. Ya no podía contactar con Chloe. Y Chloe estaba empezando a entrar en pánico. No pudo contactar con Ryan. No contestaba el teléfono ni sus mensajes. Empezó a revisar obsesivamente los foros internos de la empresa, ávida de chismes. Pronto vio las publicaciones. Rumores de que habían despedido a Ryan. Que enfrentaba cargos criminales y que su propia esposa lo había delatado. Chloe finalmente comprendió lo serio que era esto. Y sabía que fácilmente podría verse arrastrada por él. Esos mensajes de texto. Esas fotos seguían en el teléfono de Jessica. ¿Y si Jessica, en su furia, también las filtraba? Su reputación. Su carrera. La vida que había construido con tanto cuidado. Podría destruirse en un instante. 8. Estaba hecha un manojo de nervios. En casa, su comportamiento se volvió cada vez más errático. Estaba nerviosa, distraída, miraba constantemente su teléfono o se distraía en medio de una conversación. Yo fingía no darme cuenta. Seguía haciendo el papel del marido comprensivo e indiferente. ¿Va todo bien en el trabajo?, preguntaba. Pareces muy estresado. Ella forzaba una débil sonrisa. Estoy bien. Solo un poco cansada. Sus mentiras ahora eran patéticas. Transparentes. Solo estaba esperando. Esperando a que se derrumbara por completo.
esperando a que viniera arrastrándose hacia mí. Una noche, sin querer, dejé mi teléfono en la mesa, con la pantalla encendida. Apareció un nuevo mensaje en la pantalla de bloqueo. Era del detective privado Ryan Marshall, quien confesó varios cargos de fraude. También admitió su romance con Chloe Davis, alegando que ella estaba al tanto y ayudó a ocultar parte del dinero del soborno. Le había ordenado al detective privado que me enviara ese mensaje justo a esa hora. Era mentira, pero necesaria. Los ojos de Chloe se dirigieron a mi teléfono. Leyó el mensaje. Sus pupilas se encogieron hasta convertirse en pequeños pinchazos. Se quedó pálida. Todo su cuerpo empezó a temblar. Me miró, abriendo y cerrando la boca, pero no emitió ningún sonido. Seguí cenando tranquilamente. Como si no hubiera visto nada. Como si no viera cómo su mundo se derrumbaba a su alrededor. No podía soportarlo más. Ethan. Su voz era un susurro ahogado y patético. Dejé el tenedor y la miré con expresión neutra. ¿Qué pasa? Mis ojos estaban tan fríos y vacíos como un cielo invernal. Chloe se derrumbó por completo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se deslizaba de la silla y se desplomaba en el suelo frente a mí. Ethan. Lo siento. Me equivoqué. Estaba postrada en el suelo, con los hombros temblando violentamente. Sus sollozos eran desesperados y primarios. Empezó a divagar, confesándolo todo con un torrente de excusas patéticas. No quise que pasara. Simplemente. Estaba débil. Era Ryan. Siguió persiguiéndome. Fue solo un error estúpido. Por favor. Por favor. Perdóname. Levantó la vista, con el rostro cubierto de lágrimas y rímel, suplicándome. Una vez pensé que verla así me daría una sensación de triunfo. Pero en ese momento, no sentí nada. Absolutamente nada. Fue como ver a un extraño en una mala película. No dije ni una palabra. Solo la observé, desplomada en el suelo, tan patética como un perro pidiendo sobras. Ethan. Di algo. Por favor. Suplicó, tirando de mis pantalones. Finalmente hablé, en voz baja y fría. Un error estúpido. Repetí sus palabras, cada una como un fragmento de cristal. Te escabulliste a mis espaldas, enviándole fotos desnudas a otro hombre, planeando tus pequeños encuentros. Fue un error estúpido. Me llamaste robot, diciéndole que tu corazón y tu cuerpo eran suyos. ¿Fue eso también un error estúpido? Mi voz no era fuerte, pero llenó la habitación con una escalofriante contundencia. Chloe se estremeció como si la hubiera golpeado. Me miró con incredulidad. Tú. Tú lo sabías. Claro que lo sabía, dije con una risa fría y sin humor. Lo supe desde el principio. Tú. Ella se quedó sin palabras. ¿De verdad te creías tan listo? ¿Pensabas que yo era tan estúpido? Me levanté y caminé hacia ella, mirándola en el suelo. Cada una de tus mentiras. Cada una de tus patéticas actuaciones. Los vi a través de ellos. Solo estaba esperando. Dije, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Esperando a que tú mismo cayeras en la trampa. El color en el rostro de Chloe se había vuelto más que pálido. Era del color de la ceniza. Finalmente lo entendió. No era tonto. Yo era el cazador. Y ella y Ryan eran la presa. Ethan. Me equivoqué. Estaba tan equivocada. Sollozó. Por favor, no se lo digas a la empresa. No se lo digas a mis padres. Ryan estaba mintiendo. No tuve nada que ver con el dinero. Acabo de acostarme con él. Ella estaba intentando negociar. Para salvar su trabajo. Para salvar su reputación. Incluso ahora, eso era todo lo que le importaba. Patético. Me agaché, obligándola a mirarme a los ojos. Ese rostro que una vez adoré ahora era solo una máscara de miedo y desesperación. Chloe, dije en voz baja. Lo cual pareció aterrorizarla aún más. ¿De verdad crees que algo de eso importa ahora?
Me traicionaste. Destruiste nuestro matrimonio. Te llevaste mi amor y mi confianza. Y les escupiste. ¿De verdad crees que te dejaría irte de ahí y patinar? Ella temblaba sin control. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Me puse de pie, elevándome sobre ella. Nada. Tú y Ryan. Ambos pagarán por lo que hicieron. El precio lo es todo. Tu trabajo. Tu reputación. Tu familia. Todo lo que siempre valoraste. No voy a destruirte, Chloe. Voy a dejar que veas cómo destruyen primero al hombre que elegiste en lugar de mí. Y luego será tu turno. Mis palabras fueron una sentencia de muerte. Se desplomó en el suelo. Con la mirada perdida. Había perdido toda la fuerza de voluntad. No. Por favor, no. Ella gimió. No la miré más. Me di la vuelta y entré en mi oficina. Aún quedaba trabajo por hacer. Ryan fue solo el aperitivo. Chloe fue el plato principal. Mi venganza estaba en marcha. Y nada los detendría. 9. Los siguientes días en la empresa fueron explosivos. Empezaron con el memorando oficial sobre Ryan. No fue solo un correo electrónico interno. Se publicó en el tablón de anuncios digital principal de la empresa para que todos lo vieran. Despido de Ryan Marshall, gerente de marketing, por falta grave. El memorando detallaba, en un lenguaje frío y corporativo, los delitos de Ryan: malversación de fondos de la empresa, aceptación de sobornos ilegales de proveedores y violación del código de conducta de la empresa. Declaró que su empleo fue despedido con efecto inmediato y que la empresa estaba ejerciendo todas las acciones legales posibles. Fraude y malversación de fondos. Suficiente para arruinarlo para siempre y probablemente enviarlo a prisión. Una multitud se reunió alrededor de los monitores que mostraban el aviso. Los rumores fueron inmediatos. Siempre supe que había algo sospechoso en él. ¿Puedes creer el descaro? Recibió su merecido. Me quedé a un lado, observando cómo se desarrollaba todo. Mi expresión era neutral. Esto es para ti, Ryan. Y es solo el principio. Casi de inmediato, cayó la segunda bomba. El investigador privado, siguiendo mis instrucciones, envió otro correo electrónico anónimo a una lista cuidadosamente seleccionada de destinatarios: el jefe de recursos humanos, el director del departamento de Chloe y algunos de los chismosos más importantes de la oficina. El asunto estaba diseñado para ser irresistible. Asunto. Se revela el romance entre un alto directivo y un colega. La historia completa. Dentro del correo electrónico había una carga de destrucción total. Capturas de pantalla tras capturas de las conversaciones de iMessage de Ryan y Chloe. Sus fotos de perfil estaban ahí mismo. Cada mensaje sucio. Cada mentira. Cada insulto sobre mí. Y las fotos. Estaban censuradas con barras negras en las partes más explícitas. Pero era inconfundiblemente Chloe. El correo electrónico se propagó por la empresa como un virus. Desde vicepresidentes senior hasta asistentes junior. Todos lo vieron. Todo el mundo hablaba de ello. En el departamento de Chloe, el ambiente agradable de la oficina se detuvo por completo. Estaba sentada en su escritorio, intentando trabajar, cuando notó el silencio. Levantó la vista y vio que todos habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Todos la miraban fijamente. Sus expresiones eran una mezcla de asombro, desprecio y fascinación morbosa. Chloe vio su propia cara en las pantallas de los teléfonos de sus colegas. Vio el familiar azul y gris de las burbujas de iMessage. Vio los secretos que creía solo suyos y de Ryan, ahora expuestos al mundo entero. La sangre le abandonó el rostro. Se quedó paralizada en su escritorio, como una estatua tallada en hielo. Chloe, su directora, una mujer de rostro amable que siempre había sido su mentora, pronunció su nombre. Su voz era fría. Su expresión, una mezcla de decepción y disgusto. Chloe no respondió. Su mente era un vacío rugiente. Se acabó. Todo había terminado. Intentó ponerse de pie,
correr, escapar de los cientos de ojos que la clavaban. Pero sus piernas no se movían. Los susurros comenzaron, al principio suaves, luego cada vez más fuertes, como un enjambre de abejas furiosas. Esa es ella. ¡Guau! Nunca lo hubiera imaginado. Así que se acostaba con ese canalla de Ryan. ¿Viste lo que dijo de su marido? Un robot. ¡Qué frío! Cada palabra era como una cuchilla de afeitar que la cortaba en pedazos. Se sentía como si la hubieran desnudado y arrojado al centro de una multitud que la abucheaba. No tenía dónde esconderse. En ese momento, apareció la jefa de recursos humanos, acompañada de 2 guardias de seguridad. Se dirigieron directamente a su escritorio. Chloe Davis, por favor, acompáñenos, dijo el director de recursos humanos con voz monótona y sin emoción. Chloe levantó la cabeza de golpe. Sabía lo que esto significaba. El camino de la vergüenza. Ser escoltada fuera de la oficina delante de todos. Fue la humillación máxima. Le temblaban las manos mientras intentaba recoger sus pertenencias del escritorio. Pero se tambaleó, y una pila de papeles y una taza de café se estrellaron contra el suelo. Una compañera con la que solía almorzar intentó levantarse para ayudarla, pero otra la agarró del brazo y negó con la cabeza, lanzándole una mirada de advertencia. La primera mujer se recostó en su silla. Estaba completamente sola. Una paria. Los guardias de seguridad la llevaron a una sala de conferencias. La directora de recursos humanos y el jefe de su departamento estaban sentados frente a ella. Sobre la mesa había una pila impresa de correos electrónicos y fotos. La evidencia era irrefutable. Chloe ni siquiera intentó defenderse. ¿Qué sentido tenía? Simplemente se sentó allí y lloró, con el cuerpo destrozado por sollozos que resonaban en la habitación estéril y silenciosa. Nadie le ofreció un pañuelo. Dada su flagrante violación del Código de Conducta Laboral y el grave daño que esto ha causado a la reputación de la empresa, despedimos a su empleado con efecto inmediato, declaró el director de recursos humanos con tono clínico. Por favor, recoja sus objetos personales. Tiene 1 hora para desalojar las instalaciones. Chloe miró a su manager con ojos suplicantes. Por favor. No lo volveré a hacer. Por favor, dame otra oportunidad. Su manager ni siquiera la miró. Solo miraba la pared, con el rostro lleno de desprecio. Deberías haberlo pensado antes, Chloe. Estás sola. No hay segundas oportunidades. Ninguna compasión. La habían rechazado total y completamente. Por su compañía. Por sus colegas. Su carrera había terminado. Su reputación estaba hecha cenizas. Su ejecución social fue completa. Los guardias de seguridad la escoltaron de vuelta a su escritorio, donde, aturdida, guardó sus cosas en una caja de cartón bajo la mirada silenciosa y crítica de toda la oficina. La brillante y prometedora profesional era ahora solo una mujer deshonrada, que se marchaba como una delincuente común. Y yo estaba sentado en una cafetería al otro lado de la calle, observando todo a través del gran ventanal. La vi salir del edificio tambaleándose, agarrando su caja. La vi parar un taxi y desaparecer entre el tráfico. No sentí alegría. Ni tristeza. Solo una silenciosa y vacía sensación de finitud. Ryan Marshall. Carrera destruida. Familia destrozada. Chloe Davis se enfrenta a la cárcel. Despedida. Avergonzados públicamente. Completamente solos. Habían pagado el precio de su avaricia y su traición. Me levanté, pagué mi café y salí al brillante sol de la tarde. Me cegaba. Miré al cielo. Era un azul profundo y sin nubes. Respiré hondo. El aire olía a libertad. Regresé al apartamento. El hogar que se había construido sobre cimientos de mentiras. Chloe no estaba allí. Ella no volvería. No tuvo agallas. Empecé a empacar mis cosas. Ropa, libros, documentos importantes. Mis movimientos eran tranquilos y metódicos. No había ira. Nada de nostalgia. Para mí, este lugar ahora era solo un conjunto de habitaciones.
Vi los pétalos de rosa marchitos aún en el suelo de la sala, de nuestro aniversario. La botella de champán seguía en el cubo. El contenido, plano y tibio. Todo lo que una vez simbolizó nuestro amor ahora parecía utilería barata de una obra olvidada. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Hola, Sara. Necesito iniciar los trámites de divorcio. ¿La otra parte? Chloe Davis. ¿El motivo? Diferencias irreconciliables. Hice una pausa y añadí, y tengo pruebas documentadas de infidelidad. Le envié las capturas de pantalla, las fotos y los memorandos de la empresa sobre Ryan y Chloe. La evidencia era abrumadora. Chloe no tenía posibilidad de rebatirla. No recibiría ni un centavo de mi dinero. De hecho, probablemente me debería una indemnización. Pero el dinero no me importaba. Solo quería que terminara. El proceso fue sorprendentemente rápido. Chloe nunca apareció en persona. No contrató un abogado. Quizás no podía pagarlo. O quizás simplemente le daba vergüenza. Firmó los papeles del divorcio sin oponer resistencia. Su firma era temblorosa y apenas legible. Y así, 5 años de matrimonio se borraron. Sin ceremonia. Sin despedida definitiva. Fue como si nunca hubiera sucedido. Vendí el apartamento. Liquidé algunos activos y reinvertí otros. Luego dejé mi trabajo. Me iba de la ciudad. Dejaba todo y a todos mis conocidos atrás. Era hora de empezar de cero. En mi última noche, me quedé en la sala vacía. Los recuerdos pasaron por mi mente como un rollo de película. La primera vez que la vi, la emoción de la persecución, la alegría del día de nuestra boda. Y entonces, la gélida conmoción del descubrimiento y el frío y sereno enfoque de mi venganza. Todas las emociones, amor, odio, dolor, satisfacción, se habían retirado como la marea, dejando tras de sí una vasta y vacía orilla. La venganza estaba completa. Les hice pagar. ¿Pero qué gané? La herida en mi corazón no ha sanado. Simplemente estaba congelada, cubierta por una gruesa capa de hielo. Recogí mi maleta, me di la vuelta y salí del apartamento por última vez. La puerta se cerró con un clic tras mí. En cuanto los guardias de seguridad la escoltaron hasta la puerta principal del edificio, Chloe sintió que el mundo se le venía encima. El sol de finales de verano la golpeaba con fuerza, pero tenía frío. Un frío profundo y penetrante que no tenía nada que ver con el clima. Apretaba la carta de despido en la mano. Se sentía como un certificado de defunción. La gente pasaba a su lado por la acera, viviendo sus vidas, completamente inconscientes de que la suya acababa de terminar. Siempre se había visto como una figura clave en esta ciudad, una mujer en ascenso. Ahora, no era más que basura tirada a la acera. Se subió a un taxi y regresó a casa aturdida. Mantenía la cabeza gacha, convencida de que incluso el conductor la miraba con desprecio. Su mente era un caos de imágenes. Los rostros conmocionados de sus compañeros, la voz gélida del director de recursos humanos y las capturas de pantalla de sus mensajes propagándose como una plaga. Esas palabras. Esas fotos. ¿Cómo pudo ser tan estúpida? ¿Tan imprudente? No era cuestión de cómo pudo, sino de cómo la atraparon. Había estado buscando una emoción, la validación que le proporcionaban los halagos sórdidos de Ryan, el placer retorcido de burlarse de Ethan, el hombre al que había descartado como un robot. Había estado tan absorta en la fantasía de ser deseada, de vivir una vida secreta y emocionante, que había olvidado quién era. Creía que su secreto estaba a salvo. Creía que Ethan siempre sería el proveedor predecible y obsesionado con el trabajo que nunca veía nada más allá de la pantalla de su computadora. Estaba totalmente equivocada. El hombre que ella creía que era un robot era en realidad un estratega brillante y aterrador. No había gritado. No había chillado. Simplemente la había observado. La había dejado mentir mientras él, en silencio, construía su horca. Su venganza no fue ruidosa ni desordenada. Fue silencioso, preciso y absolutamente devastador. Había destruido a Ryan, y ahora la había destruido a ella. Una oleada de náuseas la invadió. Había abandonado a un buen hombre, una vida estable,
por una emoción barata. Su hogar, había desaparecido. Enterró la cara entre las manos y sollozó ahogadamente. El vacío del apartamento ahogó el sonido. Los días siguientes fueron una auténtica pesadilla. No podía salir del apartamento. Le aterraba ver a alguien conocido. Cuando pedía comida, esperaba oír los pasos del repartidor alejarse antes de atreverse a abrir la puerta. Su teléfono era una fuente constante de ansiedad. Llamadas y mensajes de sus padres, de amigos preocupados, de conocidos morbosamente curiosos. Los ignoró a todos. No podía enfrentarse a ninguno. Finalmente, sus padres aparecieron en su puerta. Cuando su madre la vio, despeinada, demacrada, con los ojos rojos e hinchados, rompió a llorar y exigió saber qué había pasado. Chloe finalmente se derrumbó. Les contó todo. Su reacción fue aún peor de lo que temía. Su padre, temblando de rabia, levantó la mano para golpearla, pero se detuvo, su rostro era una máscara de dolor y decepción. Su madre se desplomó en el sofá, sollozando, llamándola desvergonzada, una desgracia. ¿Cómo se supone que debemos mirar a nuestros amigos? Nuestros vecinos, lloró su madre. Sabía que se lo merecía, pero su condena era como otra capa de tierra echada sobre su tumba. Intentó buscar otro trabajo. Envió docenas de currículums, pero todos desaparecieron en un agujero negro. Las pocas entrevistas que consiguió fueron un desastre. En cuanto le preguntaban por qué había dejado su último trabajo, tartamudeaba y evadía el tema. Un entrevistador la miró fijamente a los ojos y le preguntó: «Hemos oído rumores sobre por qué dejaste a tu anterior empleador. ¿Tiene que ver con tu conducta personal?» Salió de la oficina llorando. Empezó a vender sus cosas para pagar el alquiler. Sus joyas, sus bolsos de diseñador, cada venta le hacía sentir como si se estuviera desprendiendo de un pedazo de sí misma. Se mudó del hermoso apartamento que compartía con Ethan a un pequeño y oscuro estudio en una zona deprimida de la ciudad. Empezó a tomar el metro, rodeada de los rostros anónimos y cansados de la multitud. Se sentía como un fantasma. Cambió su elegante ropa de trabajo por vaqueros y camisetas baratos. Dejó de maquillarse. Solo quería ser invisible. A veces, veía a antiguos compañeros en el tren. Se miraban fijamente por un instante, con expresiones que mezclaban sorpresa y lástima, antes de apartar la mirada rápidamente, fingiendo no haberla visto. Nadie la saludaba nunca. Era una paria. Todo su orgullo, toda su vanidad, se había disuelto en una vergüenza densa y sofocante. Pensó en Ethan. Recordó todas las maneras en que él había sido bueno con ella. No era emocionante ni poético, pero era amable. Era constante. Trabajó duro para darle una buena vida. Recordaba cada aniversario, aunque sus gestos fueran un poco torpes. Se quedaba despierto toda la noche con ella cuando tenía gripe. Apoyaba sus ambiciones sin rechistar. Ella lo había dado todo por sentado. Había visto su estabilidad como aburrimiento. Era una niña codiciosa que tenía una vida perfecta, pero quería más, quería chispa. Al final, lo perdió todo. Y Ryan no era más que un cobarde egoísta. En cuanto las cosas se complicaron, intentó arrastrarla consigo. La pasión que creía que compartían era solo un espejismo. Se sentaba en su pequeña habitación, mirando por la ventana el cielo gris de la ciudad, y se preguntaba cómo su vida había ido tan mal. Tuvo que aprender a hacerlo todo ella misma, cocinar, limpiar, lavar la ropa. Descubrió que apenas podía hacer huevos revueltos sin quemarlos. De vez en cuando buscaba el nombre de Ethan en Google, pero era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Había dejado su trabajo, vendido el apartamento y desaparecido. Era libre. Había comenzado una nueva vida. Ella esperaba que fuera feliz. Ella le debía mucho. Un día, vio a Jessica en la calle. Iba de la mano de su hija y se reían. Jessica parecía estar en paz. Chloe se metió en una puerta antes de que la vieran. Se enteró de que Ryan había sido sentenciado a 2 años de prisión. Jessica se había divorciado de él y seguía adelante. Todos seguían adelante. Todos menos ella.
Se sentía atrapada para siempre en esa horrible tarde, abandonando para siempre ese edificio de oficinas. Marginada para siempre. La había traicionado, no un hombre, sino su propia vanidad y estupidez. La antigua Chloe estaba muerta. La mujer que quedó era solo un cascarón, atormentada por el pasado. No sabía qué le depararía el futuro. Simplemente vivía día a día, en un purgatorio tranquilo y solitario de su propia creación. Este era el precio que tenía que pagar. Lo había aceptado, pero a veces, en la oscuridad de la noche, acurrucada en su pequeña y fría cama, recordaba la sensación de estar entre los brazos de Ethan. Los brazos que una vez había llamado aburridos, pero que habían sido tan fuertes, tan seguros. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas en la oscuridad. Pero no quedaba nadie para secarlas. No había nadie que la abrazara y le dijera que todo estaría bien. Nunca volvería a estar bien. Chloe, con sus mentiras y su imprudencia, había prendido fuego a su propia vida. Y Ethan, el hombre al que había despreciado, simplemente se había alejado de las cenizas sin mirarlo 2 veces.